Bueno, ¿cómo han visto el estudio de Génesis hasta aquí? O sea, para mí ha sido también un estudio chévere estar ahí repasando, estar estudiando cuando me toca enseñar, pero también mirando los demás capítulos. Ha sido excelente, es una historia muy chévere, muy que cuando uno la lleva en un orden ayuda muchísimo a entender muchas otras cosas de la Biblia, ¿cierto? Si estamos hablando del libro de Génesis, de los comienzos, pues aquí hay el comienzo de muchas cosas, así que se hace necesario prestar mucha atención. Bueno, en el capítulo 12 conocimos a un hombre, o bueno, desde el capítulo 11 lo nombraba, pero en el capítulo 12 nos hablaron mucho más de un hombre que se llama Abraham. Por ahora es Abraham. Y creo que me va a costar a mí decir Abraham porque estoy acostumbrado a decir Abraham, así que si me equivoco, más adelante va a llamarse Abraham, ¿cierto? Creo que la mayoría conocemos eso, pero por el momento se llama Abraham. Creo que es uno de los personajes de quien más se habla en la Biblia, más capítulos abarca, la historia de él la vamos a conocer muy bien, obviamente aparte de Jesús, de él se habla mucho más, de Moisés también se habla mucho, pero yo pensaría que de Abraham se habla más que de Moisés específicamente. Los próximos 12 capítulos vamos a abarcar la vida de Abraham, así que tenemos bastante información, vamos a conocer su vida, vamos a conocer su esposa, sus hijos, su sabiduría, a veces su torpeza, su fidelidad, vamos a ver sus errores y pecados, así que vamos a conocer a este hombre a profundidad, así que prepárense. Una pregunta, ¿por qué será que la Biblia resaltó tanto la vida de este hombre y no la de otro, cierto? ¿Será que es que Moisés, que fue el autor de Génesis, admiraba mucho a Abraham y quiso retratar su historia perfectamente? Bueno, puede ser que sí, Moisés admirara a Abraham, pero si reconocemos que toda la escritura es inspirada por Dios, tenemos que entender que Dios nos está queriendo decir algo al contarnos una historia con tantos detalles. Dios nos quiere enseñar algo a través de la vida de este hombre, Abraham. Vamos a ver que es llamado el padre de la fe. O sea, si nuestra salvación es por fe y si la fe es tan central en nuestra vida, estamos conociendo al padre de la fe. No es cualquier persona de la que estamos hablando. En el 12:3, capítulo anterior, el Señor se le revela y le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Usted y yo pertenecemos a una familia, así que esa promesa tiene que ver con nosotros, ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Será que sí nuestra familia ha sido bendecida a través de Abraham? A través de esta introducción que estoy haciendo, yo quiero invitarte a que tomes tu silla, visite nuestra dulcería, ya lo hicimos, y apague su celular y no se pierda un solo episodio de esta historia. Va a ser extensa, pero va a ser edificante, lo prometo. En lo que yo he estudiado ha sido muy bueno y va a ser aún mejor. Lo invito a estar muy pendientes de cada predicación, pero también qué bueno durante la semana estudiar lo de la predicación del domingo anterior y también estudiar el capítulo que viene. Eso lo ayuda a uno como a ir entendiendo. Y siéntase en total libertad, gracias amor, siéntase en total libertad de que si no entendió algo, si se perdió alguna parte, si está en desacuerdo en algo de lo que dijo el predicador, siéntase en toda la libertad de hablar con él y decirle, oiga, no entendí esta parte, o le faltó incluir esta parte, o no estoy de acuerdo en esto que usted dijo acerca de eso. Su propósito acá no es solamente venir y esperar a ver qué le dan, sino su propósito es estudiar. Como en el colegio, el profesor da una clase, sea buena o sea mala, pero el deber del alumno es aprender, ¿cierto? Entonces, en este caso, ustedes están sentados, hoy tienen el privilegio de estar sentados, pero su deber debe ser también aprender, salir de aquí edificados. Así que, vamos, les invito. De este hombre del que vamos a hablar y que empezamos el capítulo anterior y vamos a abarcar el resto o unos buenos domingos, de este hombre nacerá una nación, eso se nos dice en la promesa que Dios ya le hizo. De allí saldrán jueces, reyes, profetas y ante todo saldrá Jesús. Si usted mira la genealogía de Jesús, Jesús es descendiente de Abraham. ¿Entienden? Él es el gran descendiente de Abraham. Así que hay mucho por aprender. Para este capítulo quise dividirlo en 3 partes. Dividí en 3 puntos específicamente. Hice algo que yo antes como que no lo veía con buenos ojos. Cuando estaba en Noroccidente antes, había un predicador que me gustaba mucho y él utilizaba una estrategia. Casi yo siempre decía, bueno, vamos a tratar 3 puntos y normalmente utilizaba 3 letras, o sea, las primeras palabras, o utilizaba palabras con el mismo nombre, con la misma letra, perdón, eso nos ayudaba como a memorizar.
yo quise hacer eso que a alguien me parecía como que hasta cursi, pero hoy en día recuerdo muchas cosas que él enseñaba por eso precisamente. La primera, la parte A, se llama Retomando la promesa. Está entre los versículos 1 y 4. La segunda parte se llama Residiendo en la promesa, versículos del 5 al 13. Y la tercera parte se llamará Recordando la promesa, versículos 14 al 18. Entonces, retomando la promesa, residiendo en la promesa y recordando. Retomando, residiendo y recordando. ¿Listo? ¿Vamos? Bueno. Los invito a que me acompañen a orar por la predicación. Señor, dependemos de ti. Lo que vamos a estudiar es tu palabra, no es palabra de hombre, Señor. Queremos pedirte que tú nos guíes, Señor. Nuestra sabiduría, nuestra concentración, nuestro entendimiento son limitados, Señor. Pero a través de tu Espíritu tú puedes guiarnos a comprender la palabra, Señor. Te pido por mí, te agradezco por el privilegio de haber podido estudiar este texto. Te pido que me ayudes a enseñarlo con la sabiduría tuya, Señor. Y te pido también por aquellos que escuchan, Señor, que podamos recordar lo que tu palabra nos guía a hacer, Señor. Te pido que no limitemos este estudio a esta 40 minutos, esta hora que vamos a estar estudiando tu palabra, sino que vayamos a tu palabra siempre y sigamos repasando el resto de la semana para aprender más acerca de Abraham, Señor. Ayúdanos a ver que tú te revelaste a él, Señor, tú le hablaste a él y tienes un propósito con la historia de él a través de la Biblia, Señor. Te pido que nos guíes, Señor. Queremos salir de aquí no como entramos, sino siendo diferentes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, en el capítulo 12, en la parte que finalizó Arnold la semana pasada, Abraham había quedado en, ¿dónde? ¿En qué parte? En Egipto había quedado. La palabra nos dice que hubo una gran hambre en la región donde él estaba y entonces Abraham fue llevado allí. O, de alguna manera él llegó allá huyendo del hambre que había. Fue allí en Egipto donde él negó a Sarai, su esposa, y podemos ver ¿cómo se llama? Ese salir de Abraham y su familia hacia Egipto como un apartarse de lo que era la promesa, ¿cierto? Si usted ha mirado en el mapa, el lugar de la promesa era lo que es Canaán ahí. Dios lo había llevado allí, pero en ese momento él estaba fuera del lugar donde Dios lo había querido llevar. Vamos a leer el capítulo 13 del 1 al 4, nuestra primera parte que se llama Retomando la promesa. Voy para allá. Génesis 13, les leo en Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Entonces Abraham salió de Egipto junto a su esposa con Lot y con todo lo que poseían y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hasta Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ahí, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Entonces, esa ida hacia Egipto había sido como un alejarse. Aquí en este capítulo vuelve a ser traído hacia Betel. Por allí ya habían pasado, ¿recuerdan? Cuando pasó hacia allí de Betel fue a Egipto y otra vez de Egipto vuelve a Betel. Y se nos dice, o por la Biblia podemos saber que Dios fue quien lo devolvió a ese lugar. Él se fue para allá, bueno, no sabemos si en sus fuerzas huyendo del hambre o era una necesidad claramente de ir a ese lugar porque había hambre, él necesitaba buscar su sustento. Pero a través de la equivocación de Abraham es devuelto por Dios a este lugar, ¿cierto? Porque es expulsado de Egipto, ¿cierto? El faraón, bueno, el rey que estaba en ese momento le dijo, por favor, váyase, muchas gracias, hasta luego. Para mi óptica, Dios lo trajo nuevamente a ese lugar y llega a Betel. Por allí habían pasado y allí dice que habían construido un altar. Y a propósito de esto, es bueno resaltar cuántas veces Abraham y varios personajes bíblicos harán un altar. Ese altar significa adorar a Dios, reconocer a Dios. Y esos personajes muchas veces lo harán. Van a un lugar y cuando Dios les bendice o hacen algo, hacen un altar. Fíjese y ojalá subrayen en su Biblia las veces que estos personajes harán un altar. En el capítulo 2, en el versículo 7, hace uno de esos altares. En el versículo 8 también nos dice que hizo otro altar. Ahora en este capítulo 13 hará 2. En el versículo 4 que estamos estudiando y al final del capítulo otra vez hará un altar. Eso
podemos ver a un Abraham adorando a Dios, buscando a Dios, reconociendo a Dios, dándole gracias a Dios por todo lo que estaba pasando en su vida. Creo que si nos ponemos un poquito en los zapatos o en las sandalias más exactamente de Abraham, pues no era fácil todo lo que él estaba viviendo. Fue sacado de su lugar de comodidad y llevado a un lugar donde él no conocía. Había muchas cosas que eran desconocidas para él. No sé si usted ha viajado a otra región, a otra parte del mundo, llegar a un lugar donde usted no conoce a nadie, donde no sabe, es seguro, es tranquilo, les caeré bien, no les caeré bien, pues es difícil, ¿cierto? Trae sus complicaciones. Para Abraham iba a ser así de difícil, pero él muestra dependencia de Dios. Todo el tiempo hace un altar, cada cierto tiempo y en alguna circunstancia hace un altar, ¿cierto? Vamos a ver durante la biografía de este hombre que no es perfecto, que va a cometer errores, que ya cometió uno acá negando a su esposa. Eso es terrible, ¿cierto? Pero sin embargo, él otra vez vuelve y coloca a Dios allí. Miremos una pregunta o unas preguntas que nos ayuden a aplicar esta primera parte. ¿Conoces las promesas de Dios para tu vida? Porque ¿estás seguro que son las promesas hechas para ti? Porque podría ser como algunos que dicen todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. O otros piensan yo seré puesto por cabeza y no por cola. He escuchado mucha gente que resalta esos versículos y esas son las promesas que Dios le ha dado. Pero fíjese que nosotros no somos Israel, no podemos tomar las promesas que Dios le hizo a Israel y tomarlas para nosotros. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado y entendiendo si se aplican o no. Por ejemplo, de nosotros, a ninguno de nosotros Dios nos ha prometido que hará una gran nación, ¿no? ¿Sí? Entonces es una promesa que es exclusiva para Abraham, perdón. Entonces, cuidado cómo interpretamos, de nosotros no saldrá una gran nación y nuestra descendencia será como el polvo de la tierra, no, ¿cierto? Entonces, cuidado las promesas que usted toma como sus promesas. Yo he escuchado gente que tiene versículos que los memoriza, pero digo, cuidado cómo los estás entendiendo. Más bien, ¿cuáles son las promesas para nosotros específicamente? Nómbreme algunas. Jesús volverá por nosotros. Él estará con nosotros en medio de las aflicciones. Él es nuestro refugio y fortaleza. No nos dejará, no nos abandonará. Sí, hay muchas, ¿cierto? Y quizás para algunos, todas esas promesas tienen que ver con nosotros, todas las que ustedes han nombrado básicamente, pero quizás a veces uno toma más específicamente alguna porque tiene que ver con su vida, con su necesidad, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos, Jesús vendrá, dice que Él ha preparado moradas o lugares donde viviremos con Él, ¿cierto? Dice que viviremos con Él eternamente, ¿eso es una promesa? ¿Sí? ¿Usted la cree? Listo, perfecto. También una que hemos estudiado o que hemos escuchado últimamente bastante, si buscamos su reino, Él añadirá todas las demás cosas, ¿cierto? Uno que me gusta mucho a mí, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo, ¿cierto? Él está perfeccionándonos, hay muchas promesas alrededor de nosotros. Ahora, una segunda aplicación que vemos de este pequeño espacio, de esta pequeña parte del capítulo es cómo Abraham, retoma las promesas aún después de haber caído. Te pregunto, cuando caes, cuando le has fallado a Dios, ¿vuelves a Él? ¿O te quedas allá como que Abraham ya la embarró, yo no, me quedo aquí, me escondo, me voy a otro país, ya no vuelvo al lugar de la promesa? No, ¿cierto? Aún a pesar de fallarle, Dios no quiere, Dios no es su propósito, no anhela que nosotros pequemos, ¿cierto? Pero cuando fallamos, cuando pecamos, ¿qué es lo que Él quiere? Que confesemos nuestro pecado y que volvamos al lugar, ¿cierto? Si en este momento tu vida está apartada de Dios por alguna razón que sabes, si estás lejos de Él, estoy seguro que lo que Él más anhela es que vuelvas a Él, ¿cierto? Los creyentes siempre estamos separados de Dios a una oración, estamos a distancia de Él, ¿cierto? Si hemos creído en Él, cuando nos arrepentimos y oramos, le decimos, Señor, aquí estoy, perdóname, pero restáurame nuevamente, levántame, a pesar de haber caído. Y piensen en que Dios no desechó a Abraham. Las promesas de Dios dependen de él, ¿cierto? ¿Por qué Dios eligió a Abraham? En lo que hemos visto. ¿Qué hizo Abraham para ser elegido por Dios? Pero la Biblia dice que por eso fue elegido, porque era un hombre de fe. No,
Era un hombre de fe, eso es cierto, pero la razón por la cual Dios decidió revelárselo no tiene que ver prácticamente con él. Soberana gracia de Dios. Dios es el que decidió escogerlo a él. Del mismo modo, Dios lo escogió a usted, me escogió a mí por su soberana gracia, ¿cierto? Entonces, a pesar de nuestras dificultades, no estoy diciendo tranquilo que usted así peque 50 veces, Dios siempre lo va a perdonar. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo a pesar de su debilidad, de nuestra debilidad, Dios nos va a levantar siempre. Nuestra esperanza reside en la fuerza de Él para sostenernos y no en la capacidad nuestra para mantenernos con Él. Listo, avancemos. El punto B se llama residiendo en la promesa, o sea, viviendo en la promesa, residiendo allí. Versículos del 5 hasta el 13. Dice, Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca y el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma, y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Abraham había salido desde Ur de los Caldeos con su esposa y también iba su sobrino. Y ese sobrino Lot será un personaje muy importante, será un personaje que va a aparecer en muchos capítulos más. Vamos a ver mucho acerca de él. Él hará parte de varios de los episodios de nuestra serie, pero parece ser que ese Lot no era parte de la promesa. ¿Recuerdan que le había dicho Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, parece ser que este hombre no era parte de eso, él tenía que dejar a su parentela. No entendemos por qué lo llevaba allí. Y este Lot va a ser muchas veces tropiezo para Abraham, le va a generar algunos problemas. Aquí específicamente tienen un conflicto entre ellos dos. Los dos dicen que eran muy ricos y que ser rico no es malo en sí, pero sí trae y genera conflictos, ¿cierto? La Biblia nos enseña que las riquezas no son malas necesariamente, pero sí advierte que traen riesgos a nuestra vida, que traen preocupaciones, que pueden traer orgullo, que pueden traer conflictos. Eso uno lo mira muy frecuentemente. A mí me llama la atención mucho ver, por ejemplo, los casos de las herencias. Casi siempre una herencia genera conflicto entre los dolientes. Y muchas veces aún entre creyentes. Conocimos el caso de una amiga que ella vivía en una ciudad, de pronto tenía una herencia en otra ciudad y un día dijo, no, yo me voy a devolver para allá porque mis hermanos me van a coger la casa, se van a quedar con ella, yo me voy para allá. Y como que todos dijimos, bueno, pues piénsalo, porque meterte allá, no sé cuánto tiempo, no recuerdo cuánto tiempo vivió allá, pagó trasteo, se fue a vivir, se vivió entre sus hermanos, era una guerra, una pelea, conflicto. Finalmente le tocó devolverse a su lugar. Yo digo, bueno, pensemos en eso, o sea, el dinero a veces va a traer cosas buenas, ¿cierto? Pero a veces va a traer conflictos. También el dinero genera orgullo. Cuando uno tiene más dinero cree que porque tengo unos buenos ceros en la cuenta,
o tengo una tarjeta con buen cupo, entonces como que ya no necesito tanto de Dios, ¿cierto? Cuando uno no tiene, cuando usted abre la alacena y ve una librita de arroz o ve un solo limón, usted dice, me toca arrodillarme a orar, esto es grave, ¿cierto? Pero cuando usted abre la alacena y está llena y hasta se le cae una libra de arroz, usted dice, pues, el dinero, las bendiciones materiales, Dios las da, pero hay que saber administrarlas. Vuelvo y digo, no son malas, yo no voy a satanizar y decir es que el rico no es de Dios, no. Pero sí la Biblia advierte acerca del peligro de las riquezas. Aquí el conflicto específicamente se da porque los dos tenían muchos animales. Dice que tenían ovejas, cabras, ganado y camello. Y era un camello organizar el cuidado de los animales, porque estaban en un lugar, entonces imagínense, había pastos y entonces los unos metió el pasto aquí, no, que ese pasto era mío, el agua, las cuevas donde guardaban los animales había, se generó un conflicto entre ellos. Y aquí en el versículo 6 aparece una especie de paréntesis. Al final del 6, en la parte final dice, en Nueva Traducción Viviente está específicamente entre paréntesis, en la nueva versión, en la Nueva Biblia de las Américas no. Dice, en aquel tiempo vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Eso parece una especie de spoiler. Ustedes conocen la palabra spoiler, bueno, yo la conozco porque tengo hijos jóvenes y hablan del spoiler y qué es eso, a mí me suena como un adorno de un carro, me suena a mí más o menos. Pero me han explicado que un spoiler es cuando hacen un adelanto de una película y como que le dañan a uno lo que va a pasar en la serie, entonces no me spoilé, dicen entre ellos. Bueno, aquí hay un spoiler, un adelante de lo que va a pasar más adelante. En los próximos episodios estos personajes aparecerán. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Igual en el capítulo 12, en el versículo 6, en la parte C, dice muy parecido. Miremoslo ahí, dice 12:6, dice, en aquel tiempo los cananeos habitaban en la región. Entonces hay un spoiler ahí que más adelante nos va a hablar de él. Pero como dicen en el cine allá, como aparece, coming soon, o sea, próximamente. No se pierdan ese episodio, va a ser muy interesante. Fin del paréntesis. Desde mi óptica, Abraham toma una sabia decisión para solucionar el conflicto que estaba sosteniendo con su sobrino. ¿Qué hace Abraham? Permite que Dios elija, o más bien, que Lot elija, pero para mí está diciendo que Dios guía a Lot a lo que él quiera decidir. De algún modo entregó eso en las manos de Dios. Él quería evitarse el conflicto, sabía que era su pariente cercano, dijo yo no quiero un conflicto, entonces bueno, elija usted lo que usted quiera. Y Lot miró como buen hombre natural. Dice que miró, ¿cuál fue el criterio que él tuvo? Algo que le permitiera enriquecerse más a pesar de que nos dice que ya era rico. Dice que miró que había unas fértiles llanuras. Él se imaginó pasto para sus animales, quizás cultivos. Dice que había abundante agua. Los que han estado en el campo y saben la necesidad y la importancia del agua. Un terreno que tenga agua propia es excelente, se puede cultivar, muchas ventajas trae. Dice que era como el Edén, dice que como en Egipto. Y aquí hay otro spoiler, antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Otro episodio más adelante, o más episodios más adelante vamos a ver a qué se refiere todo esto. Lot escogió como los hombres humanos inteligentes. Los hombres humanos que son buenos para los negocios miran cosas que uno no ve, ¿cierto? No, yo voy a comprar ese lote y uno dice, es un peladero, ¿para qué voy a comprar eso por allá? Lo compra y en 5 años ese terreno se vuelve, ¿cierto? Eso es un hombre a los ojos del mundo, a los ojos inteligente. No digo que necesariamente sea malo, pero si Dios no está en el asunto, a veces algo bueno termina siendo algo malo. Más adelante vamos a ver lo que pasa con Lot por escoger de esa manera. Por el contrario, Abraham se quedó en Canaán, la tierra prometida. Él se quedó en el lugar donde Dios quería tenerlo, ¿cierto? Quizás la Biblia no nos dice que ese terreno era de menor calidad, pero sí nos dice que Lot escogió lo que vio mejor, ¿cierto? Abraham se quedó en el lugar donde Dios quería tenerlo. Por eso le llamé a esta parte residiendo en la promesa. Él se quedó residiendo en el lugar que Dios le había prometido. Una aplicación de aquí, cuando debemos tomar decisiones, ¿cuál es el criterio más importante que tenemos para tomar una decisión? ¿Somos como Lot? Y decimos, no, yo voy a estudiar esa carrera porque es que esa carrera pagan muy bien. O voy a comprarme ese sitio o voy a hacer tal negocio porque es que eso económicamente va a ser rentable.
¿Cuál es el criterio que tenemos para eso? La conveniencia, ¿cierto? De alguna manera me conviene estar en ese lugar porque la comodidad, mantener mi buen nombre. ¿Cuál es el criterio principal que yo tengo para tomar una decisión? ¿Cierto? La vida está llena de decisiones grandes y pequeñas. ¿Cuál es el criterio más importante para mí? ¿O tomamos decisiones activamente que me acerquen más a Dios? Como un trabajo o una invitación que de pronto no estorbe el congregarse, por ejemplo. Eso para mí es importante. Cuando yo planeo mis vacaciones, pienso, yo voy a tratar de tomar las vacaciones para no faltar a la iglesia. O busco, estoy pensando en cambiarme en trabajo, pero lo más importante es si me van a pagar más. O estoy pensando en un trabajo que no me estorbe congregarme. Y esos son ejemplos pequeños, ¿cierto? Habrán decisiones aún más importantes para un joven. ¿Con quién se va a casar, cierto? ¿Cuál es el criterio? Que sea la más linda de todas las lindas, que sea el más hermoso de todos los hermosos. Ese sería un criterio bíblico, ¿cierto? No tenemos, o sea, yo los invito con esto a pensar en eso. ¿Cuáles son nuestros criterios? Cuando usted tenga que tomar una decisión, piense qué es lo importante aquí, o sea, qué es lo primero que yo debo buscar, ¿cierto? No estoy diciendo que en un negocio buscar un beneficio económico sea malo, o estudiar una carrera, o casarse con una persona necesariamente sea malo. No le estoy diciendo que se case con la más fea, ¿cierto? No le estoy diciendo eso. Con Betty dijeron por allá, ¿cierto? Le estoy diciendo, filtre primero por los criterios más importantes. ¿Qué tal cuando tenemos que tomar una decisión o cuando hay un conflicto alrededor nuestro que es tan difícil de decidir? ¿Por qué no oramos por eso y esperamos en el Señor en vez de tomar pasos y decir, ¿cierto? Abraham hubiera podido decirle a Lot, qué pena, usted es mi sobrino y todo, pero esa es la tierra, Dios me la prometió, fue a mí y no a usted, chao, váyase. Él hubiera podido hacer eso, ¿cierto? Pero no, hizo todo lo que tenía que hacer, ¿cierto? No formó un conflicto con Lot, sino dijo, espero que él elija. Y de alguna manera eso mostró su confianza en Dios. Y Dios permitió que Lot escogiera lo material y dejó a Abraham donde Dios quería tenerlo. Permaneciendo en la promesa, residiendo en la promesa. Es bueno pensar en eso. Tengamos criterios para decidir. Pensemos que cada decisión de nuestra vida, a veces una decisión muy pequeña puede terminar en algo con unas consecuencias muy grandes, ¿cierto? Como ir a un lugar, hay gente que dice, no, yo me fui a pasear a tal lugar y allá un accidente, no sé qué pasó, ¿cierto? Pensemos en eso, las decisiones para nuestra vista son pequeñas, pero no sabemos detrás de esa decisión, entre comillas, pequeña que hay. Entonces, cada cosa que vamos a decidir, pensemos la filtrada a la luz de la palabra y oremos por eso. Y en algunos casos tenemos que esperar en Dios, ¿cierto? No tomar decisiones nosotros, sino avanzar, sino esperar en Él, esperar para decidir. Listo, la parte C la llamé recordando la promesa. Entonces vamos, retomando la promesa, residiendo en la promesa y recordando la promesa. Versículos del 14 hasta el 18. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas, en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente, yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes como el polvo de la tierra. Será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Y allí construyó otro altar al Señor, recordando la promesa. Un detalle pequeño que en la Biblia de las Américas y en una traducción viviente está claro. Dice que después de que Lot se fue. ¿Sí ve? Dice después de que Lot se fue. O sea, Dios le recordó la promesa, aquí le va a recordar la promesa que le había hecho, pero fue justo después de que Lot se fue. Parece insinuar que ese sobrino Lot le estaba generando un tropiezo, un impedir avanzar. También aquí le dice, alza tus ojos y mira lo más lejos que puedas. ¿Cierto? O sea, de alguna manera le está diciendo, valora la promesa que te estoy dando, mira, alza los ojos. ¿Cierto? A veces nuestra vida está puesta aquí en lo terrenal y Dios tiene que decirnos,
alza los ojos, ¿cierto? Si solamente miramos lo que alcanzan a ver nuestros ojos, nuestra vida se puede desanimar, ¿cierto? Porque este mundo, si usted mira las noticias, los conflictos, las guerras, la enfermedad, el recibo del agua, la pensión no la van a bajar, este gobierno no mejora. Pero si alzamos los ojos, vemos algo mucho más grande, ¿cierto? Si vamos a la palabra, y eso implica alzar los ojos, es decir, pensemos más allá, pensemos más arriba, ¿cierto? Dios le está diciendo a Abraham que alce su mirada, que vea más allá de lo que está viendo hasta ahora. Le hace algo así como un dimensiona, date cuenta de todo lo que implica esta promesa que te estoy dando. También dice eternamente o para siempre. Es algo que no es pasajero, ¿cierto? Las cosas de esta vida, yo no sé si a usted un pariente lejano le mandara una carta o un WhatsApp y le dijera, mire, le voy a entregar una herencia infinita, de aquí adelante usted no va a tener que trabajar, va a ser rico, eso sería maravilloso. Yo no creo que tengo parientes así, pero bueno. Pero bueno, pensemos que ustedes sí tienen parientes de eso, pero esa promesa ¿tendría implicaciones eternas? No, ¿cierto? Puede que usted ahora sea el dueño de medio Mónaco o no sé qué parte del mundo, riquezas, carros, aviones, lujo, pero esas riquezas ¿tendrían implicaciones eternas? No. Así usted las administrara muy bien, y no le digo que si lo recibe no lo vaya a recibir, lo recibe, me llama y le ayudamos, pero eso no va a traer una bendición eterna. Va a ser algo pasajero, ¿cierto? Y vuelvo y digo, y a veces, fíjese que lo que más nos afana son las cosas de aquí, pero así tuviéramos todas las cosas de aquí, eso no solucionaría todas nuestras necesidades. Entonces, no estoy diciendo, vuelvo y digo, que recibir, que prosperar, que tener mejores ingresos, que comprar algo nuevo sea malo. No estoy diciendo eso, pero eso no va a solucionar nuestros reales problemas. En cambio, las cosas eternas sí. Hablábamos esta mañana en el curso de eso, estábamos hablando del uso del tiempo, y pensábamos en si Jesús viniera en este momento, ¿usted se imagina? Su apartamento que esta mañana lo barrió, lo mandó pintar, lo tiene, el carro que le cambió llantas, todo eso se quedaría aquí en el parqueadero, allá donde vive. Vuelvo y digo, no estoy diciendo es malo, eso bote ese apartamento y ¿para qué le cambia las llantas al carro? Déjelo que se le acaben, que anden los rines. No, solamente tenga la perspectiva correcta. Las cosas materiales son chéveres, son buenas, góceselas, pero sin perder la perspectiva eterna, la perspectiva de Dios. Ahora, retomando, imaginen a Abraham tomando un puñado de polvo de la tierra y diciendo, así será mi descendencia, así. Cuando uno va a la playa, sí que es chévere hacer eso, ¿no? Jugar con la arena. En la tierra normal es como sucio, pero en la arena sí que es chévere jugar y mirar y decir, imagínense, usted ha cogido una puñadita de arena, ¿cuánta? ¿Usted ha contado, ha hecho el esfuerzo? Yo creo que habrán miles de granos allí, ¿cierto? Y dice que así será tu descendencia. La promesa que Dios le está dando a Abraham es gigantesca, ¿cierto? Tiene implicaciones gigantes. Una vez más, Abraham, ¿qué hizo? Adoró a Dios. Otra vez un altar. Fíjese que este hombre otra vez, en 2 capítulos, ha hecho ya 4 veces un altar o ha adorado en medio del altar. Abraham como que lentamente va comprendiendo lo que todo esto implica. Dios de alguna manera le repite y le amplía lo que va haciendo su promesa. Él está aquí recordando la promesa de Dios, recordando la promesa de Dios. Aplicaciones para terminar. ¿Recordamos siempre la promesa de Dios? ¿Cómo podemos recordar las promesas de Dios? ¿Cuál es el ejercicio más práctico que podemos hacer para recordar las promesas de Dios? Leyendo la palabra, ¿cierto? Sus promesas no son cosas que nosotros nos soñamos o nos inventamos, porque hay gente que tiene promesas en su cabeza, que es que Dios le dijo que le iba a dar una finca en no sé en dónde. A la palabra, las promesas que son firmes y fiables son las de la palabra de Dios. Las otras pueden ser subjetivas, ¿cierto? Uno se creyó que Dios le había dicho que le iba a dar, pero las promesas de su palabra son infalibles. Él las cumplirá. Que la promesa de Dios sea el norte de nuestra brújula, ¿cierto? ¿Ha visto? La brújula siempre indica hasta el norte, ¿cierto? Si usted está perdido en un lugar, entonces se va siguiendo la aguja de la brújula y lo va a llevar a un lugar. Entonces, de alguna manera así tenemos que vivir nosotros. Las promesas de Dios para nuestra vida que sean el norte, que siempre avancemos hacia allá, ¿cierto? Van a salir desvíos, cosas que parecen, ¿cierto? Que se vaya por allí, que haga esto, que compre, que se devuelva, que ya no vaya más a esa iglesia, pero si su norte es la promesa de Dios, usted siempre va a avanzar hacia ese lugar. Aunque parezca que no va avanzando, ¿cierto? Imagínese a alguien perdido en la selva, en algún momento ve la brújula le indica que va bien,
Pero él dice, pero yo creo que yo ya pasé por aquí o he caminado tanto, ¿será que la brújula sí funciona? Si él duda de su brújula, perdido, ¿cierto? Porque dice, no, yo mejor me devuelvo. La brújula le dice siga y él dice, no, yo me devuelvo. Ahí va a durar dando vueltas perdido, ¿cierto? Así de la misma manera, si nosotros no confiamos y no nos basamos en las promesas de Dios, vamos a estar perdidos, ¿cierto? Entonces, afiancemos nuestra vida en las promesas de Dios y que ellas sean el norte de nuestra brújula, que sea el ánimo en medio de la tristeza. ¿La tristeza llega a la vida de todos? ¿Alguien aquí nunca ha experimentado la tristeza? Germán nos contó hace rato que cuando experimentó la tristeza con la historia de la mamá. Todos experimentamos la tristeza de uno o de otro modo, ¿cierto? La tristeza va a llegar a su vida, es inevitable. Pero la palabra de Dios, sus promesas van a darle ánimo en medio de la tristeza. Le van a dar consuelo en medio del dolor. ¿El dolor va a llegar a nuestra vida? Sí. Las personas que tanto amamos se van a morir, nos van a dar un diagnóstico muy difícil, ¿cierto? Todo eso va a pasar en nuestra vida, algunos más que a otros, y yo no deseo que sea así, pero nos va a llegar posiblemente. El dolor va a llegar, pero las promesas de Dios deben ser el consuelo en nuestra vida, ¿cierto? En las que nos dan ánimo, las que dicen, a pesar de lo que estás sintiendo, yo estoy ahí, dice el Señor. Sus promesas también son la puerta de salida en medio de la tentación, ¿cierto? Cuando llega el pecado me arrastra y me hace pensar que el placer y lo que estoy experimentando es muy chévere y voy a ser feliz a través de eso. Pero las promesas de Dios son la puerta de salida del engaño de Satanás, ¿cierto? Satanás me va a arrastrar allá, quiere arrastrarme, ¿listo? Pero las promesas de Dios son la puerta de salida, las que me dicen, no, no creas eso, sal de ahí. Para finalizar, me acuerdo la historia muy famosa dentro de mi familia, la escuché muchas veces, pero no recuerdo el nombre del personaje. Dice que por allá en el campo, yo crecí en el campo, un viejito un día iba por la carretera, un viejito sucio, harapiento y con un costal arrastrando. Entonces, uno de mis parientes, tal vez fue alguno de mis tíos, llegó para él y le dijo, pongámosle un nombre para que no nos quede como tan huérfana la historia, don Raimundo, ¿le ayudo a cargar su bolsa? Don Raimundo, no, pero es que, venga, usted ya está muy viejito, venga, yo le ayudo. Bueno, ahí le rogó tanto hasta que el viejito le entregó la bolsa. Mi tío, mi familiar, caminó con él, pensemos 2-3 kilómetros con su bolsa y al final se la entregó y bueno, así quedó la historia. Más adelante se vino a saber que este viejito harapiento sucio, en esa bolsa cargaba todo su dinero. Entonces, ¿a qué voy yo? A que a veces vivimos como pobres siendo ricos. No nos damos cuenta de la riqueza de la promesa que Dios nos ha dado. Abraham lentamente fue alzando su mirada y entendiendo la grandeza de la riqueza. Así de la misma manera nosotros debemos confiar y creer siempre en el Señor. Debemos poner nuestra mirada en Él, ¿cierto? No podemos vivir como ciudadanos de este mundo, ¿cierto? Los ciudadanos de este mundo viven con cosas materiales y finalmente en ese sentido son pobres porque las cosas de aquí se quedan aquí, ¿cierto? No las pueden disfrutar más. Pero nosotros tenemos unas riquezas inmensas esperándonos. Si Cristo no es tu Señor, si no le has entregado tu vida, la promesa está ahí. Yo pienso que es como una herencia que ya se firmó, que es tuya, pero tú tienes que recibirla por la fe. Si no la recibes, pues ahí se va a perder, por decirlo así, tu herencia. Dios quiere salvarnos a todos, Dios tiene promesas de salvación para todos, pero depende de que cada uno de nosotros recibamos esa promesa a través de Cristo. Dios entregó a Cristo para salvarnos y creo que este desarrollo de la historia de Abraham finalmente se va a conectar con la historia de Cristo, ¿cierto? O sea, este no es un personaje suelto y no tiene nada que ver con Cristo, es más, Cristo es descendiente de Abraham, pero es parte de una promesa, se está cumpliendo una promesa. La redención de la raza humana es la gran promesa que se está tratando acá, ¿cierto? De aquí, de este hombre nacerá una gran nación, nacerá el Salvador, ¿cierto? De aquí Dios está formando para cumplir su promesa. Así que la promesa está firme para todos. Vuelvo y digo, ¿has recibido la promesa de Cristo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro en Él? No es tarde, ¿cierto? Recibir esa promesa, creer la promesa de Él. Repasamos las 3 R's, retomando la promesa, residiendo en la promesa, recordando la promesa. 2 preguntas para finalizar. ¿Dios cumplió su promesa a Abraham? ¿Sí? O sea, ¿es evidente? ¿Cierto que sí? ¿Cierto? O sea, nomás lo que está pasando allá en el conflicto entre Israel, Palestina, todo eso es parte de todo esto. Vemos que sí, Dios hizo una nación de este hombre, ¿cierto? Jesús es la gran prueba de que sí cumplió su promesa. Una segunda pregunta derivada de la primera. ¿Dios cumplirá las promesas
que te ha hecho a ti. Amén. Listo. Si creemos en eso, pues démosle gracias a Dios y vivamos con los ojos puestos en la promesa. Señor, queremos darte gracias por la historia de Abraham, Señor. Vemos en él, hasta lo que hemos estudiado, un hombre débil, Señor, que se equivoca, pero que también sabe reconocer sus errores y volver hacia ti, Señor. Queremos confiar en tus promesas, Señor. No son las mismas de Abraham, pero tu palabra también tiene promesas para nosotros, Señor. Tu palabra tiene palabras de vida eterna, Señor. Queremos confiar en ellas, Señor. Ayúdanos a que nuestras metas no sean metas humanas nada más. Que no seamos como Lot, que pensó en cosas materiales, en cosas pasajeras, en cosas que no iban a tener una duración eterna, Señor. Ayúdanos a ser como Abraham, que confió en ti, esperó en ti, Señor, y esperó en la promesa. Vamos a seguir viendo la vida de él, vamos a seguir viendo tu obra, Señor, cómo tú guiaste a este hombre hacia donde lo querías llevar, Señor. Ayúdanos a tener una vida como la de él, Señor, que a pesar de nuestras fallas, nuestras equivocaciones y pecados, Señor, siempre podemos ser restaurados, Señor. Siempre podemos ser llevados más cerca de tu promesa. Quiero darte gloria y honra por tu palabra, Señor, porque allí hay abundantes promesas para todos. Te pido por aquellos que están dudando de las promesas tuyas, Señor, que el mundo y los afanes temporales los están arrastrando. Te pido que tú los atraigas con tu palabra, Señor, para recordar las promesas. Te pido por aquellos que aún no te conocen, Señor. Oro porque ellos puedan vivir tu promesa, Señor. Entender que este mundo ofrece muchas cosas, pero todas ellas pasajeras. En cambio, tu promesa es eterna. Te damos gloria y honra en aquel que es la prueba de la promesa, en el nombre de Jesús. Amén.